En San Mateo capítulo 5, versículo 9, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Solo un versículo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así: Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hasta allí Amén. La lectura. Tome su asiento. ¿Se recuerda de que habíamos hablado sobre quién eran los pacificadores? Que para poder ser un pacificador había que tener un corazón limpio. Pero no era concebible tratar de tener un corazón pacífico si no había un corazón limpio. Por lo tanto, hermanos, cualquier rencor, cualquier orgullo, teníamos que lidiar con eso. Porque si uno no lidia con un rencor o con alguna atadura del pasado, esto genera que no seamos pacíficos, sino que tengamos algo dentro de nuestro corazón que tienda a formar una guerra. Ya no hay paz. Pero dijimos una cosa nosotros cuando terminó el sermón de la predicación ya el año pasado, y quedó en una conclusión, una inconclusión. Quedó inconcluso en el sentido, hermano, que ¿cómo entonces podemos ser pacificadores y a la misma vez estar en guerra con el mundo? ¿Cómo podemos ser pacificadores y no ser inclusivos? Porque dice que nosotros estamos en guerra, ¿cierto? Estamos en guerra contra el pecado, estamos en guerra contra el mundo, estamos en guerra contra el diablo. Por lo tanto, suena contradictorio paz y guerra. Si estamos en guerra, pero somos pacificadores, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esto? Por lo tanto, hermanos, hay que tener en claro algunas cosas. Que hay cosas que son intratables. Hay cosas que no tienen capacidad para que haya un consenso. Como hay algunas religiones, el cual este sistema se llama ecumenismo. El ecumenismo, ¿qué es lo que hace? Dice, ¿sabe qué? Para que haya paz entre todas las religiones del mundo, tenemos que ser ecuménicos. Tenemos que compartir, tenemos que ser accesibles, tenemos que dialogar entre todas las religiones, entre todos los estudios de la palabra del Señor, y mediante eso soportar o tal vez admitir otras ideas de otras religiones para no entrar en un conflicto, para no entrar en guerra. Esto se llama ecumenismo, el cual varios cristianos, ¿cierto?, protestantes, han caído o han desistido de su fe, abrazando otras ideologías, diciendo de que para ser salvos solamente se necesita ser buena persona, porque eso es lo que abraza las otras religiones. Es que yo creo en Buda, es que yo soy ateo, es que yo creo en Mahoma y yo abrazo el libro del Corán. A ver, hagamos una cosa, para no entrar en conflicto entonces, para no entrar en discusión entre todos nosotros, tengamos un sentido de respeto. ¿Y de qué manera entonces podemos ser salvos? El ateo dice, si soy buena persona, no le veo el problema. El católico dice, por ser buena persona, yo tampoco le veo el problema. El budista dice, si yo soy buena persona, tampoco le veo el problema. Por lo tanto, hay un consenso en un punto en el cual todos dan a favor de que si son buenas personas, van a ser salvos de esa manera, inclusive el ateo. El ateo dice, yo no necesito a Dios para ser salvo, yo puedo ser buena persona y con eso me basta. Y de partida el ateo no cree en la salvación porque
Ellos son energía y vaya a saber qué tipo de raciocinio tendrá ante estas cosas. Pero podemos ver, hermano, de que entran en un consenso, que prácticamente para ser salvos solamente tienen que ser buenas personas. Este sistema se llama ecumenismo o moralismo, o como nosotros también lo habíamos hablado, ¿cierto?, sobre el legalismo, el cual afecta a la iglesia cristiana pentecostal, al cual nos afecta a nosotros, no tan solo pentecostales, sino que a la iglesia cristiana protestante en general. Por lo tanto, hermano, ¿cuál es el legalismo? Que mediante el cumplimiento de ley yo voy a ser salvo. Pero resulta de que la palabra del Señor dice de que no es por el cumplimiento de ley, sino que es la salvación, ¿cómo? ¿La salvación cómo viene? Por gracia. Por gracia. Y suena conflictivo, entonces, ¿cómo voy a ser salvo por gracia y no por el cumplimiento de leyes? Suena entonces como que la ley no sirve de nada, entonces voy a transgredir todas las leyes y me voy a servir a Dios por la gracia. El apóstol Pablo también enseña esto. Dice, entonces si la salvación es por gracia, ¿cometeré todos los pecados que pueda para que la gracia sobreabunde? Dice, no, no, no. Y esto se le llama, hermano, el otro sistema, se le llama el antilegalismo o el antinomianismo, el cual dice de que la ley no tiene función, no sirve de nada, solamente gracia, nada de ley. Pero la ley, hermano, tiene una gran importancia porque mediante la ley viene el discernimiento de lo bueno y lo malo. Cuando tú te das cuenta y lees la ley, te das cuenta de los pecados que has hecho. Y cuando te das cuenta del pecado que hiciste, vas a Cristo para pedir perdón, para que por medio de su gracia, Él te perdone. Ese es el sentido de la ley. La ley, hermano, no puede ser desechada, ni tampoco tiene que ser abrazada como un instrumento de salvación. La ley solamente es un espejo en el cual tú te miras el rostro en la mañana y te das cuenta de tus imperfecciones. Eso es lo que hace la ley. Te das cuenta de todos los detalles que hay en tu rostro, de todo lo malo, todo lo bueno. Eso es lo que enseña la ley, es un espejo. Y cuando tú te das cuenta sobre las cosas que hay malas dentro de ti, se le llama discernimiento. Por lo tanto, acudes a Cristo en arrepentimiento para pedir perdón. El problema, hermanos, es que estas doctrinas, legalismo y el antilegalismo, son conflictivas entre sí y son difíciles de entender inclusive para el día de hoy a nosotros mismos. Es algo muy común que un cristiano caiga en este conflicto. Pensar de que va a ser salvo por las cosas que hace. Una vez yo venía a la casa del Señor trasnochado, con mucho cansancio, y dije, Señor, ojalá tengas en cuenta este esfuerzo que estoy haciendo para venir a tu casa de oración. Cuando dije eso, algo me incomodó. Porque cuando entendemos de que algo es por gracia, significa de que no hay méritos. Si tú viniste y te esforzaste, no es que eso te haga más importante para los ojos de Dios, sino que es la gracia de Dios abundando en tu vida, que Dios te dio la capacidad. No es tu esfuerzo por el cual vas a ser salvo, sino que eres salvo por medio de la gracia. Y algunos dicen, pero a ver, entonces ¿no tengo que esforzarme? Sí, tienes que esforzarte. Estas cosas agradan a Dios, pero por mediante del esfuerzo nos viene la salvación. Son dos temas distintos. Una cosa que por medio del esfuerzo tú agrades a Dios y otra cosa que por medio de tu esfuerzo seas salvo. No nos confundamos. Cuando tú crees a veces que por medio del esfuerzo el Señor va a tener más consideración para salvarte, estás equivocado. Pero si tú crees que por medio de tu esfuerzo quieres agradar a Dios, estás en lo correcto. Hay cosas que agradan a Dios.
cuando hay un corazón que quiere agradar a Dios en todo y hacen todas las cosas para agradar a Dios, el Señor lo considera, el Señor se alegra. Pero eso no quiere decir que mediante el esfuerzo vas a ser salvo. Por lo tanto, hay cosas que son intratables, hay cosas que no son negociables, hay cosas que lamentablemente tenemos que encontrar una pared, un muro o rechazar ciertas ideas. Y esto provoca una guerra. Hay cristianos, hermanos, que han dicho, no, que no peleemos más, ¿para qué seguir peleando? Mejor amémonos, Dios es amor y hay que amarnos entre todos. Pero hay ideas, hermanos, las cuales no podemos lidiar o transar. Hay cantantes cristianos muy famosos, el cual en un tiempo no había anunciado su nombre, el cual decía, amémonos entre todos, y yo creo que cada uno de ustedes lo ha escuchado alguna vez. Jesús Adrián Romero, ese hombre es ecuménico, el cual abraza todas las religiones, no, si seamos buenas personas, respetémonos, amémonos. Eso se le llama moralismo. Pero un cristiano, si ciertamente está mandado a amar, no a odiar, pero sí tiene que rechazar ciertas enseñanzas. Ciertas enseñanzas. El Señor no nos mandó a nosotros a matar a todos los que tienen ideas contrarias a las nuestras, o a golpear, o a apedrear. Si es verdad, tenemos que amarles, pero no podemos ser seguidores de su enseñanza. En el año 70, después de Cristo, cuando fue la destrucción del templo, había un emperador, el cual fue característico. Muchos dirán, ¿cuál fue el peor emperador romano? Algunos dirían Nerón. Pero ¿sabe que Nerón, hermano, tenía algo el cual respetaba la conciencia de la gente? Cualquiera, si quería tener cualquier tipo de Dios, no había problema. Mientras se le pagase impuestos, ningún problema. Pero hubo un emperador, después que él, el cual ese emperador fue exclusivo. ¿Por qué me refiero con exclusivo? Este emperador se le ocurrió decir, yo, Domiciano, soy el emperador romano y soy un dios en la tierra. Todo aquel que no doble sus rodillas ante mi autoridad será muerto. Fue exclusivo. Hubieron otros que eran inclusivos, que decían, no, yo lo acepto como sean, tengan dioses aquí, tengan dioses allá, me da igual, no tengo problema. Pero este emperador era exclusivo, solo él y nadie más. Por consecuencia, hermano, usted sabe que hay religiones que tienen tantos dioses y dice, un dios más, un dios menos, me da igual también. Me tendré que postrar ante el emperador, no tengo problema. Si al final tengo como 500 dioses, no tengo problema. Pero resulta de que el judío y el cristiano en aquellos entonces tenían solo un Dios. Y no se postrarían ante un hombre poniéndose como Dios. ¿Qué ocurrió, hermano? El desastre. Empezaron a matar a todos aquellos que no se postrasen ante el emperador. Y hermano, va a llegar el día, esperemos que no en nuestros tiempos, pero va a llegar un día en que una ley te va a obligar a ir en contra de tu fe. Y ya vemos de que las leyes hoy en día ya están corruptas. Hay leyes que están permitiendo cosas que no corresponden. Ya lo podemos ver en la ley de matrimonio. Y en lo cual, hermanos, van a seguir viniendo leyes, el cual van a imponer conflictos a tu fe.
Porque resulta de que si tú dices abiertamente que estás en contra de lo que hoy en día es tendencia, matrimonio igualitario, aborto, prácticamente vas a estar en contra del mundo. Si tú te vas en contra de estas cosas, vas a recibir el desprecio de la gente, porque ese es nuestro enemigo. Nosotros no podemos hacer la paz con el mundo. A lo que me refiero al mundo, no me refiero a la gente, me refiero al sistema de enseñanza del mundo. No podemos nosotros hacer una paz con estas cosas, con estas doctrinas. Nosotros, como cristianos, debiésemos de estar en contra. Pero la palabra del Señor dice ser pacificadores, y por lo tanto, si yo estoy en contra, voy a generar una guerra. Cuando habla de que ellos serán llamados hijos de Dios, pacificadores, hermano, te está diciendo de que tu paz está en Dios. Tu paz está en Dios. Cuando tú buscas la paz con todos. ¿Pero para qué busca la paz con todos? Para tener paz con Dios. Todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por lo tanto, con el mundo debemos tener paz, pero hay ciertos puntos en el cual no podemos tener esa paz. Y la palabra del Señor lo declara. Yo he venido a traer paz, dijo el Señor. He venido a traer disensión. No he venido a traer paz. He venido a traer guerra entre el padre con el hijo. El hijo con su padre. Por lo tanto, hermano, ¿cómo podemos ser pacíficos, tener paz, cuando el Señor está anunciando una guerra? Y el Evangelio, hermano, y esto debe quedar claro, el Evangelio se sirve por convicción, no por sentimientos, hermano, por convicción. Cuando tú tienes convicción, entiendes lo que la palabra del Señor te dice, entiendes lo que la palabra del Señor es, por lo tanto tú no vas a doblar tus rodillas ante otras doctrinas. Y así lo vemos como Daniel no dobló sus rodillas ante otras culturas y otras enseñanzas que quisieron obligarlo a hacer otra cosa. Sadrach, Mesach y Abednego estuvieron dispuestos a ser echados dentro de un horno de fuego porque no transaron doblar sus rodillas ante un hombre. Hermano, Dios tiene que estar por sobre todas las cosas. Estos hombres lo hicieron por convicción. Si lo hubiesen hecho por sentimiento, yo creo que tal vez hubiesen renegado de su fe. Porque, ¿qué es lo que acontece cuando tú sirves a Dios por sentimiento? Hay días que estamos muy contentos y venimos a la casa de Dios sin ningún problema. Pero van a haber días en que a veces vamos a estar tan cansados que no nos vamos a querer venir a la casa del Señor, hermano. Y eso una hermana lo declaró y lo consideró muy valiente y es muy certero, porque nuestra carne es así. Nosotros tenemos que luchar contra nuestra carne y contra nuestros sentimientos de nuestra carne. Por lo tanto, la palabra de Dios y el Evangelio se sirve por convicción. Esta es mi fe, esta sigo. Mi carne siente otra cosa, no obedezco a mi carne, sigo mi convicción. Voy por fe. Va a haber un momento que vamos a sentir miedo. Nosotros hablamos de grandes hombres en las manos de Dios como Elías. Imagínense qué poder de Dios había en él. Qué convicción había en él. Desafiar a los escuadrones. Desafiar a cuánta gente.
que era tenía su creencia en otros dioses, en Baal, y lo desafió. Vamos a ver, ¿cuál es el verdadero Dios? El que haga descender fuego del cielo y consuma este altar es el verdadero Dios. Imagínese la convicción y la seguridad que tenía de que Dios iba a enviar fuego del cielo. ¿Usted podría hacer lo mismo, hermano? ¿Tener esa convicción? Ese hombre tenía esa convicción. Desafió a toda esa gente con su creencia en Baal. Y mientras ellos veían de que pasaba el momento, se rasgaban su espalda, ciertos con corte en su espalda. Corría la sangre de ellos. Pero Baal no actuaba. Elías, hermano, se burlaba. Griten más fuerte, a lo mejor está durmiendo. O a lo mejor fue de compras. O a lo mejor está de viaje. Se burlaba. Cuando llegó el momento de Elías, descendió fuego del cielo. Y el altar, hermano, fue consumido. Pero mire, eso fue una acción por convicción. Él estaba con su fe firme en Dios. Pero, mire lo que es el sentimiento. Cuando después que destruyó a estos profetas de Baal, se enteró de que iban ejército tras él a matarle. ¿Y qué es lo que hizo Elías? Se escondió. ¿Sabe por qué? Lo que provocó el sentimiento dentro de Elías fue miedo. Fue miedo. Fue temor. Se asustó. ¿Dónde estaba ese hombre que desafió a tanta gente? Pero de pronto tuvo miedo. ¿Sabe de que mandaban a buscar a Elías? En otra ocasión, mandaban a buscar a Elías con una autoridad: preséntate ante el rey. Y respondía este profeta: que te consuma Dios a ti y a tus 50. Y descendía fuego, hermano, y los consumió. Quedaba uno, salía arrancando y le decía al rey, y volvía con otros más. Y le respondía al profeta: que te consuma otra vez con sus 50. Salía uno arrancando, le avisaba al rey. Y mandó a otro escuadrón. Pero este hombre iba más sumiso. Se presentó y dijo: mi señor, no nos mates. Imagínese la convicción y la seguridad que estaba en ese profeta, hermano. Pero esta vez sintió miedo. Y dijo: Señor, mátame, porque no soy mejor que mis padres. Solo yo he quedado. No hay más gente que predique tu nombre. Estoy solo contra el sistema. Estoy solo predicando el verdadero evangelio. No hay más. Sintió temor. Se vio arrinconado. Se vio de que toda la gente se iba en contra de él por él tener una fe firme. Sintió miedo y se escondió. Pero mira, hermano, eso es lo que pasa cuando uno sirve a Dios por sentimiento. Y la diferencia, como ya lo contamos, cuando uno sirve a Dios por convicción. Hermano, lo más terrible que hay en una iglesia pentecostal es creer o tener en mente venir a la casa de Dios para sentir su Espíritu Santo. Si venimos, hermano, a la iglesia por sentimientos, por sentir cosas o por experimentar cosas, estás equivocado, hermano. Tal vez sí, vas a ver cosas, vas a sentir cosas, pero el sentimiento se va. Va a haber un momento que estás muy contento, vas a decir: gracias, Señor, porque vi tu sanidad en mi vida. Pero van a pasar los años en que cuando te recuerdas de que el Señor te sanó, ya no te va ni te viene. Ni siquiera te contrista, ni siquiera te angustia, ni siquiera te conmueve. Eso es lo que pasa cuando uno sirve a Dios por sentimiento.
¿Sabe qué, hermano? Dice la palabra del Señor de que Él vive en tu vida. Eso es una convicción. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Eso es una convicción. Tienes que creerlo, porque la palabra del Señor no miente. Pero resulta de que nosotros aún así queremos sentir la presencia de Dios. Hermano, sentir la presencia de Dios no es malo, es lindo. Pero basar tu fe solamente en sentir cosas, porque a veces decimos, el Espíritu Santo de Dios se mueve en este lugar. Cosa que es cierto. Pero sabes de que el Espíritu Santo de Dios se movió en tu corazón cuando te tocó con la intención de venir hasta este lugar. El Espíritu Santo de Dios se siente cuando estás en el trabajo, se siente cuando estás en la calle, se siente cuando estás en tu hogar. La presencia de Dios está en todo lugar. Está en todo lugar. Por una vez yo dije al Señor, Señor, no sé si tú estás en este lugar. Y de repente siento la misma reprensión del Espíritu Santo. Él es un Dios omnipresente, está en todo lugar. El problema está, hermanos, que a veces queremos nosotros sentir cosas, pero el Espíritu Santo de Dios ya está dentro de nosotros. A veces queremos manifestaciones, pero la verdadera manifestación es cuando Dios cambia tu vida. No es malo tener una manifestación dentro de una iglesia, pero la primera manifestación es cuando el Señor transforma tu vida, tu alma. Esa es la primera manifestación del Espíritu Santo. Cuando tú oras al Señor porque no puedes perdonar y oras al Señor, Señor, no puedo perdonar, Señor, ayúdame a perdonar. Y de repente el Señor pone las situaciones y el Señor pone un corazón contrito. Y de pronto puedes perdonar. ¿Qué es lo que crees tú que hay allí? Es una manifestación del Espíritu Santo, hermano. Cuando antes gritabas a tu esposa y orabas al Señor y decías, Señor, quiero cambiar, no quiero hacer más esto, Señor. Y el Señor cambia tu carácter. ¿Quieres saber lo que hay allí? Es una manifestación del Espíritu Santo. Cuando antes eras soberbio y eras terco, y hoy en día tienes un corazón apacible, tierno. ¿Sabes lo que hay allí? Es una manifestación del Espíritu Santo. Hermanos, las manifestaciones del Espíritu Santo no son tan solo danzas y lenguas. La verdadera manifestación del Espíritu Santo es cuando Él te cambia, cuando tus actitudes son cambiadas, cuando tu vida es expuesta ante los ojos del Señor. Y tus reacciones cambian, hermano. Esa es la verdadera manifestación del Espíritu Santo. Debemos de servir a Dios por convicción, no por sentimientos. Van a haber días que tal vez ni siquiera vamos a sentir al Espíritu Santo, pero dice la palabra del Señor de que Él no se va. Él está allí porque el cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Y eso es convicción. Tenemos que creerlo, porque es así. Hay reuniones, hermanos, tal vez como esta, que no hay manifestaciones del Espíritu Santo, del cual yo no estoy en contra. Pero hay hermanos que a veces lo único que les gusta son manifestaciones. O tal vez cuando hay una manifestación dicen, ¡uy, que estuvo tan linda este servicio! La presencia de Dios se hizo sentir. Hermano, eso es efímero. Un día te vas a olvidar. O como el pueblo de Israel, la manifestación de Dios fue abrir el mar en dos. ¡Qué poder, ¿no? Además, hermano, la manifestación de Dios fue tener una columna de fuego en las noches. Manifestación de Dios. Pero el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿qué aconteció con ellos? Cayeron en pecado porque se olvidaron de lo que Dios un día hizo en ellos. Hermano, sirvamos a Dios por convicción.
Hay cosas que no son tratables. Hay cosas, hermanos, que no pueden llegar a un consenso. Tú tienes que tener una fe firme. Tienes que tener, hermano, una fe puesta en Dios. Van a haber casos, hermano, de que vas a tener que corregir a tu hermano. Hay un pastor, hermano, que enseñaba algo el cual me agradó mucho. Porque, dijo él, aconteció un día en que un hermano se acercó hacia mí y me dijo: pastor, ¿sabe qué? El hermano Juanito, aquí no hay ningún Juanito, ¿cierto? No. El hermano Juanito lo vi haciendo esto y esto. Ah, usted lo vio, ¿cierto? Sí, lo vi. Para que usted converse con él. El pastor le dijo: a ver, hermano, ¿acaso la palabra del Señor no te acredita a ti para ir tú y corregirle? Y si no te hiciese caso, tomar 2 o 3 testigos y hablar con él. ¿Por qué? ¿Sabes lo que estás haciendo tú, hermano? Tú me estás contando a mí, para mí es un cagüín, porque tú lo viste, pero yo no. ¿Qué pasa si yo voy y corrijo al hermano? El hermano va a decir: no, pastor, yo no lo hice. ¿Y cómo yo puedo afirmar de que eso fue cierto si yo no lo vi? Por lo tanto, eso es un comentario. Eso es un cagüín. Por lo tanto, ¿qué fue lo que dijo este pastor? Si tú ves a alguien cometer esa falta, tú tienes que corregirlo. Pero hay un problema. ¿Por qué la gente no tiene esa autoridad hoy en día? Porque la palabra del Señor dice que debemos de juzgar con justo juicio. ¿O no? Algunos dicen: no, pero no juzguéis para no ser juzgado, no podemos juzgar. No, hermano, si puedes juzgar. Cuando te impide hacer juicio, es que si yo veo de que el hermano es un ladrón, y yo también lo soy, yo estoy imposibilitado de corregirle. Porque ¿cómo puedo yo corregirlo si yo estoy en el mismo pecado que él? Es allí en donde la palabra del Señor me lo impide. No juzguéis. Primero, saca la viga que está en tu ojo para que después saques la de tu hermano. Eso dice: primero tú, saca el error tuyo primero, para que una vez haciendo eso tengas las capacidades para ir y corregir a tu hermano. Esa es la forma, hermano, como Satanás engaña. No, que no podemos juzgar. Si puedes juzgar, hermano, si puedes hacerlo, pero con justo juicio. Pero ¿qué acontece, hermano? Es que lamentablemente el pueblo de Dios ha doblado sus rodillas al pecado, al sistema de este mundo. No está con una fe firme. Ha caído en todos los pecados que ha podido. ¿Y con qué cara vamos a ir a corregir a la otra persona? La otra persona va a decir: ¿y qué me venís a decir tú si tú hiciste esto y aquí, 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 allá? Por lo tanto, esto es lo que ha acontecido dentro de las iglesias, de que prácticamente sea un comentario dentro de las iglesias y nadie se corrija. Porque nadie tiene la autoridad. Porque todos, como decimos en el lenguaje chileno, tenemos tejado de vidrio. Pero la palabra del Señor dice de que debemos nosotros ser santos. Debemos de buscar al Señor, limpiar nuestra vida. Y una vez, hermanos, cuando nosotros estamos bien ante los ojos del Señor, por gracia de Él, nosotros debemos de corregir al hermano, no tampoco con insultos, con toda mansedumbre. Así se corrige el hermano, con mansedumbre. Pero nosotros tenemos la capacidad de decir: ¿pero hasta cuándo vas a seguir haciendo esto? ¿Cómo se te ocurre? No son formas, hermano. Por lo tanto, hay cosas en las cuales son prácticas que la iglesia del Señor las ha perdido. Doctrinas como el apóstol Pablo, cuando vio a una persona que estaba cometiendo pecado, cometió un incesto dentro de la iglesia, y la gente todo comentaba entre sí, pero nadie tenía la capacidad para corregirlo. El apóstol Pablo dijo: hace tal, sáquenlo. ¿Usted ha visto una doctrina así dentro de una iglesia hoy en día? ¿Que se echa un hermano por vivir en pecado?
¿Usted ha experimentado alguna vez eso? ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente el vivir en pecado se ha vuelto una situación muy común dentro de las iglesias. Nadie se encuentra capacitado para corregir a su prójimo. Por lo tanto, genera el comentario entre los hermanos. El hermano hizo esto. Oh, pero yo lo vi en esto otro. Y esto es lo que divide la iglesia, hermano. Por lo tanto, cuando hay una doctrina sana dentro de una iglesia, tu vida es santificada para la gloria del Señor. Y también buscas de que tu hermano se santifique también para la gloria de Dios. Pero hoy en día no existe esta doctrina dentro de una iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido pacificadores, sí, pero hemos hecho la paz equivocadamente. El Señor dice pacificadores, pero la gente hizo la paz con el mundo. La gente hizo la paz con la enseñanza del pecado. La gente ha hecho la paz con la vida inmoral. Pero la palabra del Señor, hermano, nos llama a santidad. Debemos de ser pacificadores, pero hay un punto. O algunos dicen, pero ¿cómo Jesucristo? Si habló de ser pacificadores, entonces ¿dónde estuvo la paz en Jesucristo cuando tomó el látigo y azotó a aquellos vendedores y cambistas dentro del templo? ¿Saben lo que pasa, hermano? No podemos confundir lo profano con lo santo. Y eso hay que entenderlo. No hay una paz entre la luz y las tinieblas. No hay una paz entre el pecado y la santidad. No hay una paz allí. Algunos religiosos dicen, entonces Jesucristo cometió pecado allí porque no guardó la paz. Así dicen una religión por allí. Porque los azotó. Hermano, existe un límite, existe un punto en el cual no podemos hacer la paz. Paz con todos, sí, una paz entre personas de no odio, pero hay cosas que no se pueden transar, no se pueden mezclar, como el agua y aceite, la luz y las tinieblas. No se puede mezclar, y de eso debemos de tener cuidado, hermano. Nosotros, el Señor nos llamó un pueblo santo, real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Ese fue el pecado de Israel. Israel ciertamente hizo guerra contra sus naciones, no hizo la paz. Pero ¿saben qué hizo la paz con ellos? En que aceptó sus costumbres. No se dieron cuenta. Ellos hicieron todo lo contrario. Ellos debían de haber mantenido su convicción firme, pero no lo hicieron. Ellos hicieron la guerra contra otras naciones, pero fíjese bien de que aún así se mezclaban, ¿cierto?, extranjeros y empezaron a involucrar al pueblo de Dios al pecado. El pueblo de Dios no tenía convicción de fe. Hermano, nosotros debemos de afirmar nuestras convicciones, tener nuestra convicción clara. No podemos mezclar el pecado con la santidad, ni lo profano con lo santo. No hay comunión. Hermanos, santifiquemos nuestras vidas. Seamos claros y conscientes de esto. No podemos llegar a un consenso con el mal. No podemos ser permisivos con el pecado. Y eso suele pasar. Porque a veces cuando tú analizas la vida de otra persona, tú te das cuenta de todo lo malo que tiene. Pero cuando llegas a analizar tu vida, nunca te das cuenta de lo que hay en tu vida. Y somos permisivos, hermano. Inclusive a veces dentro del matrimonio hay pecados permisivos. ¿Cómo es tu esposo? Sí, es bueno, a veces me grita, pero en general es bueno. No, a veces
igual, es un poco enojón, sí, verdad. Es un poquito enojón. Pero en general es un buen esposo. ¿Pero acaso no dice la palabra del Señor que eso es pecado? ¿El griterío y el enojo? ¿Se imagina, hermano? Eso es ser permisivo. Es porque nosotros tenemos una lista de pecados que no son graves y otra lista que son sumamente graves. Si pusiéramos el caso de decir, es que mi esposo es un poco asesino, ya como que genera un choque. Es que mi esposo es un poco violador, pero es buena persona en general. Pero ¿por qué entonces, hermanos, tenemos una diferencia del enojo con el griterío entre el asesino y el violador? ¿Por qué hay una diferencia de pecado? Porque somos permisivos, hermano. Somos permisivos. Y hay pecados que están siendo permisivos dentro de tu vida, que tú no te estás dando cuenta. Estás siendo permisivo en algunas cosas. Es un poquito mentiroso, si no es tanto. Pero si dijéramos que es un poquito ladrón, ya genera el conflicto. Somos permisivos, hermano. Pero el Evangelio se sirve por convicción. Convicción, hermano. Debemos de tener convicción. Estamos en un sistema de este mundo en el cual, hermano, lamentablemente, te quiere obligar. Te quiere obligar. Pero tengamos nuestra convicción firme. Seamos firmes, hermano. Que no nos dominen. Los colegios están enseñando cosas a tus hijos, en el cual a veces un padre se olvida. Le están enseñando muchas cosas a tus hijos. Uno cree a veces de que no, es un pequeño, no están enseñándole tantas cosas, pero no, hermano. Y un pastor decía, si tú no les enseñas a tus hijos, el mundo le va a enseñar. Que a veces uno dice que es muy pequeño todavía. Para el colegio o para los amigos que ya hablan insolencias y hablan cosas obscenas, para ellos ya no son que son pequeños. Tus hijos están aprendiendo cosas en el colegio, hermano. Por lo tanto, nosotros como padres debemos ser guardas y enseñarles a que tengan una fe con convicción, no por sentimiento. Cuando tienes una fe por sentimiento, sientes miedo y desistes de tu fe. Hay hermanos que, mediante la pandemia, desaparecieron. Pero antes de la pandemia tenían una fe firme. ¿Qué es lo que ocurrió allí? La fe no era firme, no era con convicción, sino que era un servir por sentimiento. Hermano, cuando tú tienes una convicción, vas a sentirte cansado, pero aún así vas a llegar aquí. Vas a sentirte con sueño, con problemas, con enfermedades, pero cuando tienes una fe con convicción, vas a estar aquí. Puede venir una pandemia, puede venir lo que sea, hermano, conflictos, tus vecinos, tu familia, lo que sea, pero cuando tienes una fe con convicción, vas a estar aquí. Aquí. ¿Cómo está tu fe? ¿Es una fe liviana todavía? ¿Todavía te gusta sentir cosas? Tengamos fe por convicción. Vamos a orar al Señor y darle gracias al Señor por su palabra. Mi hermana Tabita, guíanos en la oración, por favor.